Una declaración exclusiva concedida en las últimas horas a un círculo íntimo de la prensa internacional ha desatado el pánico absoluto en las altas esferas de la FIFA y los principales estamentos del fútbol global. Lionel Messi ha decidido romper un silencio de años para destapar los entresijos más oscuros de las competiciones de élite, apuntando directamente a pactos de despacho y arbitrajes condicionados que alteraron el destino de los torneos más importantes del planeta. Si quieres enterarte antes que nadie de las verdades sin censura, los escándalos financieros y las traiciones que los grandes organismos intentan silenciar, te invito a unirte a la familia de Fútbol al Límite haciendo clic en el botón de suscribirte y activando la campanita. Tu apoyo es vital para que sigamos revelando lo que ocurre detrás del telón del deporte rey. Las confesiones del astro argentino confirman que los hilos del fútbol profesional se mueven bajo intereses económicos que escapan por completo a la lógica del terreno de juego. Para comprender el impacto de esta histórica confesión hay que analizar las palabras exactas del 10 respecto a los arbitrajes sufridos en citas continentales cruciales. Messi detalló cómo en determinadas fases de eliminatorias de máxima presión existían directrices implícitas para favorecer a ciertos mercados televisivos y asegurar la presencia de clubes específicos en las finales más lucrativas. El capitán de la selección argentina admitió que la impotencia vivida en el campo respondía a un guión preestablecido en las oficinas de los patrocinadores, donde los arbitrajes polémicos no eran errores humanos, sino ejecuciones precisas destinadas a proteger los intereses del gran capital. Damos un salto hacia las revelaciones que apuntan de forma directa al polémico papel desempeñado por la directiva de la FIFA en la asignación de galardones individuales y derechos de imagen. El futbolista de Rosario admitió que el negocio del fútbol ha alcanzado niveles de saturación donde el rendimiento deportivo se subordina por completo a las campañas de marketing global. Las presiones ejercidas sobre los miembros de los comités de votación para inclinar la balanza hacia determinados futbolistas mediáticos forman parte de una maquinaria comercial que Messi califica como una farsa diseñada para mantener el flujo de ingresos de las multinacionales asociadas al statu quo internacional. Volvemos al contenido de las actas de declaraciones filtradas donde el astro desgranó la red de favores cruzados que impera en los torneos de selecciones de los últimos tiempos. Según sus palabras, los sorteos dirigidos y las designaciones arbitrales dudosas en las fases previas responden a acuerdos comerciales cerrados con años de antelación para garantizar que las grandes audiencias asiáticas y norteamericanas permanezcan enganchadas a las pantallas. Esta manipulación sistemática de los calendarios y los cruces competitivos constituye, a juicio del entorno del jugador, el auténtico amaño del siglo, despojando al fútbol de su esencia de juego limpio y mérito deportivo. Avanzando en el tiempo hacia el terremoto mediático que estas declaraciones han provocado en las sedes federativas de Madrid, París y Zúrich, el pánico a que salgan a la luz pruebas documentales mantiene en vilo a los principales directivos de la UEFA. El entorno de Messi posee registros de comunicaciones y presiones institucionales que detallan cómo se gestionaron ciertas crisis arbitrales para evitar escándalos públicos que arruinaran contratos de patrocinio milmillonarios. La amenaza velada de que esta documentación sea entregada a las autoridades judiciales ordinarias sitúa al estamento regulador del fútbol en una posición de extrema vulnerabilidad jurídica. Llegados a este punto medular de nuestra investigación exclusiva sobre la confesión histórica de Lionel Messi y el entramado de corrupción que amenaza con derribar los cimientos de la FIFA, si aprecias este tipo de contenidos donde analizamos la realidad del fútbol sin mordazas ni filtros mediáticos, te recuerdo que sumarte a nuestra comunidad de Fútbol al Límite es tan sencillo como presionar el botón de suscripción. Continuamos destapando cada pieza de este escándalo mundial. Damos un salto temporal para evaluar el impacto que estas declaraciones generan sobre la credibilidad de los títulos obtenidos por los grandes clubes de la última década. La aceptación por parte de la mayor figura del fútbol moderno de que los torneos se encuentran condicionados desde los despachos ejecutivos invalida de golpe el relato oficial de la épica deportiva,
transformando las grandes gestas en puestas en escena milimétricamente coreografiadas para maximizar el beneficio de las corporaciones televisivas. Los aficionados de todo el mundo expresan su indignación ante la certeza de haber sido partícipes de un espectáculo con cartas marcadas. Regresando a los pasillos del Parque de los Príncipes y del Camp Nou, las confesiones de Messi arrojan luz sobre los motivos reales de su precipitada salida de las ligas europeas hacia el mercado estadounidense. El jugador confesó haberse sentido asqueado por las dinámicas de poder que presenció en los despachos de los clubes continentales, donde las decisiones sobre traspasos, alineaciones y renovaciones se tomaban en función de cuotas de mercado y compromisos con fondos de inversión de dudosa procedencia, en lugar de priorizar el bienestar de los deportistas y la identidad de las aficiones. Si analizamos la respuesta oficial emitida por el gabinete de comunicación de Gianni Infantino, el nerviosismo de la FIFA resulta evidente en el tono defensivo de su comunicado. El organismo rector ha intentado descalificar las palabras de Messi, tildándolas de interpretaciones subjetivas, fruto de la frustración competitiva de final de carrera, buscando desesperadamente proteger la reputación de sus competiciones de cara a los próximos eventos mundiales. Sin embargo, el peso moral de la figura de Messi hace imposible que la opinión pública compre la versión oficial de una federación salpicada históricamente por escándalos financieros. Avanzando hacia los despachos de los principales bufetes de abogados de Suiza, los asesores jurídicos de las grandes marcas deportivas trabajan a contrarreloj para evaluar el riesgo de rescisión de contratos por daño reputacional. Si se demuestra que los resultados de las principales ligas y torneos internacionales fueron alterados o condicionados para favorecer intereses comerciales, las cláusulas de salvaguarda permitirían a los patrocinadores retirar miles de millones de dólares del negocio futbolístico, sumiendo al deporte rey en la mayor crisis económica de toda su existencia. Regresando al momento en que se produjeron los arbitrajes más escandalosos denunciados por el futbolista argentino en competiciones continentales, los analistas técnicos confirman que las decisiones de aquellos colegiados desafiaban toda lógica deportiva reglamentaria. La introducción de herramientas tecnológicas como el VAR, lejos de solucionar la parcialidad, ha servido, según Messi, para institucionalizar el engaño, permitiendo manipular las repeticiones y los ángulos de cámara en función del veredicto que más convenía a los intereses de la producción televisiva encargada del evento. Damos un salto hacia las consecuencias que esta ruptura del silencio provoca en los vestuarios de las selecciones actuales, donde las jóvenes estrellas observan con estupefacción la caída del mito de la competición limpia. Varios futbolistas internacionales de primera línea han comenzado a manifestar en privado su respaldo a las palabras de Messi, admitiendo que el exceso de partidos y las directrices arbitrales contradictorias responden a un modelo de negocio que exprime al atleta en beneficio de una estructura burocrática corrupta instalada en los comités organizadores. Volviendo al trasfondo político de la confesión del astro rosarino, las revelaciones apuntan también a la complicidad de los estamentos de la prensa deportiva dominante, encargada de blanquear las injusticias del campo y construir narrativas oficiales que desvíen la atención de los aficionados. Messi criticó con dureza la falta de independencia de las grandes cadenas de comunicación, cuyos contratos de derechos de emisión las obligan a silenciar cualquier atisbo de crítica estructural hacia los organismos rectores, actuando como cómplices necesarios en la protección del negocio, avanzando hacia la reacción de la hinchada global en los foros digitales y las redes de aficionados. El veredicto popular es de un respaldo absoluto hacia el capitán argentino. Los seguidores de todos los equipos coinciden en que el fútbol de selecciones y clubes ha perdido el arraigo popular para convertirse en una franquicia corporativa sin alma, celebrando que una leyenda de la dimensión de Lionel Messi haya tenido la valentía de poner en riesgo su estatus para denunciar las mafias que controlan el deporte desde las sombras de los despachos de Zúrich. Si retrocedemos en el tiempo para examinar los antecedentes de denuncias similares efectuadas por figuras de la talla de Diego Armando Maradona,
descubrimos que los intentos de democratizar el fútbol y limpiar sus estructuras siempre fueron severamente castigados por la cúpula directiva de la FIFA mediante sanciones y campañas de desprestigio personal. No obstante, la posición global de Messi en la era de las plataformas digitales dificulta enormemente que los estamentos oficiales puedan silenciar su voz o apartarlo del foco mediático sin provocar una rebelión de la audiencia a escala planetaria. En los sectores financieros de la City de Londres se da por hecho que las confesiones de Messi acelerarán la intervención de los organismos gubernamentales en la regulación del fútbol profesional. La necesidad de auditar las cuentas de la FIFA y revisar los contratos de asignación de los mundiales se ha transformado en una prioridad legislativa para varios países europeos, que contemplan con alarma cómo el patrimonio cultural de sus sociedades se encuentra en manos de una entidad privada que opera al margen de la transparencia internacional. Regresando a las inmediaciones del predio de la AFA en Ezeiza, el silencio sepulcral de los dirigentes sudamericanos refleja el temor a sufrir represalias por parte del estamento internacional en las clasificaciones para las próximas citas mundiales. La dependencia económica de las federaciones locales respecto a los subsidios de la FIFA las obliga a mantener una postura de prudencia diplomática, evidenciando la red de vasallaje político que Infantino ha tejido pacientemente para asegurar la impunidad de su gestión frente a cualquier conato de rebelión interna. Paralelamente, los grandes clubes del continente europeo observan el desarrollo de este escándalo con una mezcla de pánico y oportunidad estratégica. Las entidades que en su día promovieron la creación de una competición independiente al margen de la UEFA encuentran en las palabras de Messi el argumento perfecto para justificar la ruptura definitiva con el modelo actual, alegando que los organismos reguladores tradicionales carecen de la legitimidad moral y operativa necesaria para seguir gestionando los derechos comerciales del fútbol de élite. Del mismo modo, la cotización en bolsa de las corporaciones mediáticas asociadas a las retransmisiones del fútbol profesional ha registrado caídas significativas tras la difusión de las declaraciones de Messi. El temor de los inversores a un boicot masivo de los aficionados y a la cancelación de contratos publicitarios por culpa de los escándalos de corrupción estructural demuestra que el negocio del balón es extremadamente sensible a las crisis de credibilidad institucional, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de los clubes que dependen de esos ingresos. En definitiva, la decisión de Lionel Messi de romper el silencio y confesar lo que considera el amaño del siglo ha abierto una brecha insalvable en el modelo de gestión impuesto por la FIFA. Las palabras del mito del balompié han desnudado las dinámicas coloniales y mercantiles que rigen el fútbol moderno, planteando un desafío histórico de consecuencias impredecibles que forzará a refundar las instituciones del deporte rey si se quiere recuperar la confianza de la comunidad futbolística mundial. Avanzando hacia el análisis ético que plantea este cisma informativo, los comités de arbitraje de las principales ligas europeas se encuentran bajo una sospecha generalizada que inutiliza su labor formativa en las categorías de base. Los árbitros de las divisiones de formación denuncian el daño que el escándalo de las altas esferas inflige a la profesión, sembrando la desconfianza entre los jóvenes futbolistas y los cuerpos técnicos, que ahora contemplan cualquier error arbitral menor como parte de una conspiración orquestada para manipular los resultados del fin de semana. Paralelamente, conviene centrar la atención en el papel que jugarán las plataformas de difusión digital en la propagación de las pruebas documentales que el entorno del astro de Rosario afirma poseer. La descentralización de los canales de información impide que la censura tradicional de los gabinetes de prensa de Zúrich logre bloquear el acceso del público a las grabaciones y correos electrónicos filtrados, asegurando que la verdad sobre las negociaciones secretas del fair play financiero llegue de forma íntegra a los aficionados de todo el planeta. Regresando a las dinámicas internas de la selección argentina, la valentía de su capitán ha reforzado la cohesión del grupo humano que lidera el vestuario del combinado nacional. Los futbolistas del conjunto albiceleste han cerrado filas en torno a la postura de Messi, asumiendo el compromiso de competir bajo la premisa de la dignidad deportiva,
sin dejarse condicionar por las presiones políticas de los emisarios de la FIFA que intentan reconducir la situación mediante amenazas sutiles de sanciones deportivas colectivas. Damos un salto hacia el panorama de las casas de apuestas internacionales, cuyo volumen de negocios se encuentra amenazado de forma directa por las sospechas de adulteración estructural del juego. Las principales firmas del sector exigen a los organismos rectores del fútbol una aclaración inmediata y transparente sobre las denuncias de Messi, conscientes de que si los usuarios asumen que los resultados de las grandes citas se pactan en despachos corporativos, el mercado de las apuestas deportivas colapsará de forma definitiva por falta de seguridad jurídica. Y finalizamos la trayectoria vital de Lionel Messi. Este paso al frente representa el capítulo más maduro e histórico de su carrera pública, transformando su figura de ícono deportivo en un líder social capaz de desafiar los estamentos del poder global. El futbolista rosarino demuestra que el compromiso con la verdad y la defensa del juego limpio están por encima de las condecoraciones institucionales y los privilegios económicos, asumiendo los costes personales de un enfrentamiento directo contra el organismo más poderoso del deporte internacional. Avanzando hacia los plazos parlamentarios que diversos países de la Unión Europea barajan para abrir comisiones de investigación formales, el testimonio de Messi podría ser solicitado por vía judicial para esclarecer el destino de los fondos públicos empleados en la organización de eventos deportivos bajo la tutela de la FIFA. El cruce de datos fiscales y la revisión de las concesiones de infraestructuras prometen destapar una red de comisiones ilegales que obligará a replantear el marco de colaboración entre los estados nacionales y las federaciones privadas. Regresando al sentir de las peñas de aficionados que custodian la memoria histórica de los clubes tradicionales, la confesión de Messi actúa como un catalizador para la movilización popular contra el fútbol moderno del gran capital. Las agrupaciones de hinchas preparan comunicados conjuntos para exigir la dimisión en bloque de la Junta Ejecutiva de Gianni Infantino y el establecimiento de mecanismos de control democrático donde los aficionados tengan voz y voto en las decisiones que afecten al destino de las competiciones de sus respectivos continentes. Por su parte, los directivos de los patrocinadores principales de la Copa del Mundo mantienen reuniones informales de emergencia para trazar una estrategia de salida que proteja sus marcas comerciales de la onda expansiva del escándalo. La posibilidad de condicionar el pago de los próximos tramos financieros a la apertura de una auditoría externa e independiente en las oficinas de Zúrich se perfila como la única alternativa viable para evitar un éxodo masivo de marcas multinacionales que dejaría a la FIFA en la bancarrota técnica. En el plano estrictamente competitivo, este pulso institucional entre Lionel Messi y la cúpula reguladora marca un punto de inflexión definitivo en el relato del balompié planetario de la última era. El resultado de esta confrontación determinará las reglas del juego para las próximas generaciones de futbolistas, decidiendo si el fútbol recupera su dimensión comunitaria y transparente o si completa su transformación en un mero producto de entretenimiento corporativo controlado por intereses financieros globales ajenos a la pelota. En conclusión, la valiente decisión de Lionel Messi de romper el silencio y destapar el entramado de presiones institucionales y arbitrajes dirigidos ha puesto contra las cuerdas la legitimidad de la FIFA. La movilización de los aficionados y el respaldo de los futbolistas profesionales contra la corrupción en los despachos demuestran que el alma del fútbol pertenece a los millones de seguidores que aman el juego limpio y que ninguna corporación multimillonaria podrá sepultar la verdad de lo que ocurre dentro del terreno de juego. Ante este escándalo sin precedentes que sacude las oficinas de la FIFA, la histórica confesión de Lionel Messi sobre los pactos secretos de despacho y la amenaza real de una intervención judicial en las grandes competiciones del planeta, el debate sobre la integridad de nuestro deporte está más encendido que nunca. ¿Consideras que Messi hace lo correcto al romper el silencio para desenmascarar las mafias que controlan el fútbol desde Zúrich? ¿O crees que estas revelaciones dañan de forma irreversible la ilusión de los aficionados y el prestigio de los torneos más importantes de la historia? Deja tu opinión sumamente detallada en la caja de comentarios para debatir con toda nuestra comunidad. Regálanos tu me gusta si valoras nuestro compromiso con el periodismo deportivo independiente sin censura.
Y suscríbete inmediatamente a Fútbol Al Límite para no perderte ni un solo segundo de esta guerra abierta que está cambiando para siempre el destino del deporte rey.